Bueno, mi turno a agradecer al Instituto Cervantes por esta oportunidad de tener este diálogo con esta autora que creo que os va a fascinar tanto como a mí, y por supuesto también a la Société Française d'Hispaniste Iberoamericaniste, mes chers collègues, que hemos empezado a hablar hoy de erotismo y creo que vamos a continuar un poco de erotismo y de todas las raíces y lo que surja. Marta Sanz, para los que no la conozcan, es una de las voces imprescindibles de la literatura hoy en español. Es un gran honor para mí presentarla hoy en esta casa que es el Instituto Cervantes y en el marco de este congreso centrado en el umbral y el despertar erótico. Doctora en literatura contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre la poesía española durante la transición, su carrera literaria despegó cuando se inscribió en un curso de escritura creativa en la Escuela de Letras de Madrid. En 2006 queda finalista del Premio Nadal con su quinta obra, Susana y los viejos, y a continuación llegaron Lección de Anatomía, en la que se basaba en su propia biografía, y la policíaca Black, 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 donde creó al personaje Zarco, que volvería a aparecer en Un buen detective no se casa jamás. En 2013 aparece Daniela Astor y la caja negra, que ganó varios premios como Tigre Juan o Cálamo, otra mirada. A continuación, en 2015, gana el premio Herralde de novela con Clavícula. No he hablado de todas sus obras porque tiene una vastísima producción literaria, mantiene un flujo constante de publicaciones con novelas, poesía, ensayo, edición, libros colectivos, de los que tenéis una pequeña muestra en la entrada si alguien se anima a comprar alguno. Además de su obra literaria, Marta Sanz colabora con los periódicos El País, Público, El Cultural del Mundo, Infolibre, es crítica literaria en Babelia, Mercurio y ha enseñado en la Universidad Nebrija de Madrid. Muchas gracias, Marta, por estar y compartir esta tarde con nosotros. Bueno, hola, hola, ¿sí? ¿Me oís? Ah, perfecto. Estaba acostumbrada como a una especie de altavoz más grande, debe ser. Bueno, en primer lugar, por favor, muchísimas gracias. Estoy enormemente agradecida por vuestra invitación, por la invitación de Sofía, que tenéis además un nombre precioso. Muchísimas gracias también al Instituto Cervantes, a María, que estoy convencida de que me va a tratar estupendamente bien, a Esther, que va a ser mi voz en francés, y bueno, y a todos y a todas los que habéis venido aquí esta tarde, que como muy bien ha dicho Luisa Fernanda, es una tarde de perros. Y estoy muy contenta de ver otra vez a Mariló, con quien me he estado carteando. Una vez dicho eso, a tu completa disposición. Pues estos días los hispanistas franceses están compartiendo muchas comunicaciones centradas en el erotismo y ese elemento es muy importante en varios de tus libros, el deseo, el cuerpo, el sexo, temáticas que tratas desde varios ángulos, siempre muy conectadas con la sociedad actual y contemporánea. Por ejemplo, en Daniela Astor y la caja negra, nos hace revivir la España del Destape a través de los ojos de dos niñas que juegan a ser actrices, que tienen dos alter egos enormemente elaborados. Y mi primera pregunta es, ¿cómo crees que influye en el despertar erótico de una mujer crecer rodeada de esos cuerpos femeninos tan absolutamente objetizados por la mirada masculina como fue en el momento del Destape? Bueno, en primer lugar me gustaría deciros que cuando yo era más joven tenía la tendencia a hablar mucho en términos generales y ahora me asusta muchísimo más. Entonces, todas las respuestas que yo creo que voy a dar hoy a las preguntas de María, pasadlas por el filtro de mi subjetividad, pasadlas por el filtro de mis vivencias personales. Para la niña que yo fui, yo nací en el año 1967 y justo el proceso de mi crecimiento, de mi pubertad, de mi ingreso en la adolescencia y en la edad adulta, pues coincidió justo con lo que puede ser la transición española.
Y en aquella época, en la transición española, os recuerdo que las niñas vivíamos tremendamente condicionadas por, yo creo que dos modelos femeninos que en cierta medida eran antagónicos, se contraponían. Por una parte teníamos el modelo de la casa. Yo tenía en mi casa el modelo de mi madre, el modelo de las amigas de mi madre, el modelo de mis tías, que eran mujeres trabajadoras, dentro y fuera de la casa, eran mujeres que estaban luchando por la conquista de derechos después de 40 años de represión franquista. Eran mujeres que se manifestaban por la planificación familiar, por el derecho al aborto, por todas estas cosas que durante un tiempo fueron obvias. Ahora estamos otra vez en riesgo de que no lo sean, no lo sean tanto. Entonces vivíamos con esas mujeres, pero el modelo espectacular, el modelo televisivo, el modelo que resultaba probablemente más deslumbrante de todos, porque parecía que en él se encarnaba una nueva sociedad mucho más tolerante hacia todo lo que tenía que ver con el sexo, con los placeres, pues ese modelo era el de las actrices del Destape, ¿no? Actrices del Destape, que algunas eran además musas de la transición y otras pues menos musas de la transición, pero bueno, era como decir, en el cuerpo de estas mujeres, en la actitud desafiante de estas mujeres, en la teta que le enseñaba Susana Estrada al alcalde Tierno Galván, mientras el alcalde Tierno Galván le decía: señorita, ¿va a coger usted frío? Bueno, pues en esa actitud se suponía que había una nueva manera de entender la sexualidad, una manera de que la sexualidad saliese del cuarto oscuro. Pero claro, más allá de esa reflexión, es que, claro, era lo que vivíamos las niñas, era lo que veíamos en la tele, era a lo que jugábamos al llegar al patio del colegio. Eran las bellas imágenes, como diría Simone de Beauvoir, que nos llegaban a través de las revistas. Yo recuerdo que una vez el que hacía la limpieza de mi habitación era mi padre. Y yo era una niña que tenía cierta tendencia al Diógenes. Era una niña acumulativa, ¿eh? A mí me gustaba guardar, vamos, tirar algo era una tragedia, era horrible, era como si me arrancaran una parte de mi propio cuerpo. Y yo tenía en el armario recortadas imágenes de estas mujeres que me parecían absolutamente deslumbrantes. Entonces, yo no me podía inhibir de esa influencia. Estaba ahí. Y de algún modo durante muchísimos años, bueno, durante muchísimos años no, yo creo que me sigue, que sigue formando parte de mi identidad femenina, para bien o para mal, aunque no quisiera, claro. Bueno, y efectivamente esta dicotomía de los dos modelos de mujeres le pasa exactamente a Catalina, que sueña con ser Daniela Astor, pero que es muy sutil la relación que tiene con su madre, cómo la mira al principio de la novela, cuando ella es Daniela Astor sobre todo, y cuando se da cuenta de que las batallas de su madre también le pertenecen de alguna manera, ¿no? Y en este sentido es importante, creo que te interesaba hablar de este contraste porque de alguna forma es lo que tú viviste, ¿no? Entiendo, el contraste entre la madre que intenta emanciparse, que además tiene una sexualidad que también es totalmente liberada en este sentido y que se la apropia, y que está intentando ganar unos derechos contra todo ese mito que al final, de alguna forma, ¿quién se lo acaba apropiando, ¿no? El motor en realidad de Daniela Astor y la caja negra es el sentimiento de culpa. Yo creo que hay una generación de mujeres españolas de la que yo formo parte que
que durante muchos años no entendimos que lo verdaderamente transgresor, lo verdaderamente reivindicativo, incluso desde el punto de vista del feminismo, estaba en la figura de nuestras madres, estaba en nuestras genealogías femeninas. Lo deseable para las niñas de mi generación, por una parte, era ese modelo de mujer fetichizada, maravillosa, que supuestamente estaba liberada, pero que en realidad, como tú muy bien has dicho antes, respondía a una manera de concebir la feminidad y el cuerpo de las mujeres que pasaba por la mirada masculina. Por una parte teníamos eso, y por otra parte teníamos el modelo, de algún modo neoliberal, liberal, del feminismo liberal, en el que lo que aspirábamos era al despacho de papá. Las niñas de mi generación queríamos ser papá. Queríamos hacer lo que hacía papá. Queríamos ser abogadas, médicas, ingenieras. Queríamos el despacho. La cocina era otra cosa. Y de alguna manera todo ese mundo tremendo de los cuidados no le concedíamos valor. Incluso yo recuerdo haberlo mirado con cierto desdén. Por eso en Daniela Astor y la caja negra es muy importante cuando la niña está con la madre y la niña tiene una obsesión con que la madre fríe boquerones y está haciendo boquerones o lava boquerones o se empeña en darle de comer. Incluso hay un personaje que se contrapone en cierto modo al de la madre, que es el de su vecina Inés, que es la socióloga que pone lavadoras. Como si poner lavadoras fuera algo que de algún modo denigrara su condición de socióloga. Entonces, esta mentalidad, afortunadamente, yo creo que ahora ha cambiado mucho. Pero para mí, yo después, pues más tarde, cuando ya me hice más mayor, me dije, qué injusta he sido con mi madre. Y Daniela Astor y la caja negra nace básicamente de esa transposición que yo hago, de esa máscara, porque luego es verdad que entre mi propia vida y la vida de Daniela Astor y su madre, iba a decir y su caja negra, no, Daniela Astor y su madre, hay diferencias, pero el sentimiento de culpa estaba ahí. Yo he aprendido a mirar a mi madre y a mirar a mis abuelas y a mirar a mis antecesoras y a las mujeres que me han rodeado de otra manera con el paso de los años. Y creo que ha sido uno de los mayores aprendizajes de mi vida. Pero el motor de la narración fue esa culpa de decir, ostras, que las madres trabajaban dentro, fuera de la casa, que se preocupaban por las hijas, que intentaban estar presentes en el espacio público a través de la reivindicación política manifiesta, y que yo estaba aquí pensando si Susana Estrada enseñaba la teta, por favor. ¿Dónde tenía yo la cabeza, ¿no? Y no era que yo fuera especialmente perversa, porque las niñas en mi colegio jugaban a lo mismo. Sí, efectivamente, en esta novela juegas mucho con lo que se enfoca y lo que se desenfoca. Es decir, al principio asistimos a la complejidad de este alter ego de Catalina. Estamos fascinados por Daniela Astor, por la profundidad de sus historias de glamour, de papel couché, sus amantes, su desbordada imaginación erótica en el sentido que ella cree que es una liberación. Y en un momento dado empezamos a apreciar este personaje de la madre, de Sonia Griñán, que vive además, es lo que hoy sería un transfuge de clase completo. Es una mujer que viene, creo que del campo, y que se emancipa trabajando como en la consulta de un dentista, pero que nunca descuida su casa ni a su hija, y que en un momento dado, es una mujer que además tiene una vida sexual muy activa con su marido, en un momento dado se planta. Y ahí hay un motor en el cual, en el momento en que Sonia Griñán
demuestra ser un poco la más feminista de todos los personajes femeninos. Lo voy a desvelar, porque decide abortar. Es aquí donde todo cambia, todo bascula y Catalina deja de ser un poco Daniela Astor para entender quién es su madre y por qué toma las proporciones que toma la decisión de abortar. Claro, esto que está comentando, que no pasa nada porque hayas desvelado nada, yo creo que no ocurre nada porque en las novelas se desvelen los finales. A mí no me importa esto que dicen del spoiler, creo que los textos literarios se tienen que mantener por otros elementos más allá del desvelamiento espectacular de las tramas finales. Primero, voy a volver a esto que me has preguntado, pero primero quería subrayar una idea que tenía que ver con lo anterior que me parece muy importante, y es que otro de los detonantes de Daniela Astor y la caja negra, además del sentimiento de culpa, es la conciencia muy, muy explícita por mi parte de que la realidad se relaciona con sus representaciones. Una visión trascendente de lo cultural. Una visión de lo cultural, del estímulo cultural, en el que el estímulo cultural es metabólico. Por eso yo os decía que no me podía inhibir a esa influencia de las imágenes que me estaban llegando. Que eso es un ejemplo de por qué la cultura importa, porque la cultura termina formando parte de tu manera de mirar la realidad. Termina integrando tus sinapsis y tus circunvoluciones cerebrales. Lo quieras o no lo quieras, por activa o por pasiva. Entonces, esto me parecía muy, muy importante remarcarlo, sobre todo en una época en la que parece que lo cultural se entiende como la guarnición del filete. No, la cultura es importante. La cultura es educativa, no desde el punto de vista edificante, pero termina formando parte de todos y todas. Esto para mí era absolutamente básico. Respecto a la transformación, claro, la madre, Daniela crece. Daniela Astor, que es Catalina Hernández Griñán, realmente crece, evoluciona. En Daniela Astor y la caja negra se muestra el proceso de licantropía de un personaje en su periodo de adolescencia, en su tránsito de la pubertad hacia la adolescencia. Y se hace coincidir ese periodo de transformación personal del cuerpo con el periodo de la transición española, a través de dos sentimientos fundamentales que son miedo y esperanza. Cuando tu cuerpo está cambiando, tú dejas de ser una niña y te empiezas a convertir en otra cosa, en ese umbral experimentas esperanza, curiosidad y miedo. Miedo, a lo mejor miedo bueno, miedo de, uy, ¿qué va a pasar? Es esa sensación como de deseo, peligro, que diría Ang Lee. Y eso es lo mismo que se experimentaba en la transición española. Una sociedad apolillada, reprimida, que de repente decía, ostras, la democracia, por fin, esto por lo que hemos luchado durante 40 años y que no es solamente un relato protagonizado por estrellas del firmamento político, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, no, la gente. Los esfuerzos de la gente, las luchas cotidianas a los dos lados de la frontera. Y al mismo tiempo la madre evoluciona, claro. La madre es un personaje que se supone que ha nacido en la España de los años 40, como muy bien ha dicho María, en una sociedad rural que la estigmatiza en la ciudad, en la familia de su marido. Y había otro elemento que es muy, muy importante en Daniela Astor y la caja negra, y es que la familia del marido de esta señora que viene del pueblo hacia la ciudad es una familia progresista.
es una familia progresista y culta, que sin embargo es incapaz de asumir la evolución de la madre de Catalina. Y con esto yo quería un poco denunciar hasta qué punto las mujeres, también dentro del progresismo, hemos sido inclementes con otras mujeres y cómo a veces hemos juzgado como actitudes egoístas y actitudes malignas y perversas, pues actitudes que simplemente implicaban el derecho a decidir. Yo he conocido a lo largo de mi vida muchas mujeres progresistas y muchas mujeres cultas y educadas que según qué cosas les hicieran las parejas de sus hijos a sus hijos, ¡buah!, cambiaban completamente. Entonces, me parecía muy importante subrayar de algún modo que además de la perspectiva de clase, además de la perspectiva ideológica, pues también está esa perspectiva de género, en la que todas y cada una de nosotras tenemos que quitarnos un poco el residuo machista que nos queda dentro, a nosotras también. Entonces, la madre de Catalina lo que hace es evolucionar, de intentar quitarse todos sus estigmas de clase, sus estigmas de sociedad rural, sus estigmas de mujer poco educada. Es una mujer que quiere empezar a estudiar de nuevo y que en un momento determinado decide que no quiere tener otro hijo, que no quiere, o sea, que es algo absolutamente incompatible con sus expectativas. Claro, esta decisión que toma, que es crucial en el libro y que tiene terribles consecuencias, es este personaje que finalmente se apropia de su propio cuerpo, mientras que el resto del libro nos está mostrando hasta qué punto el cuerpo es un constructo social y es objeto del control social, del control de las leyes y de otros actores. ¿Crees que hoy esto es una cuestión de la transición o qué opinas sobre el cuerpo y la batalla cultural hoy? Esta pregunta entraña una gran dificultad. Vamos a ver. Yo tengo un sentimiento quizá equivocado y probablemente muy paradójico, en el que por una parte veo cómo muchas personas jóvenes son capaces de pensar en su propio cuerpo más allá de lo binario, y pueden transitar por su propio cuerpo más allá de los esquemas de cosas que chocan, y me parece estupendo y me parece una alegría. Pero por otra parte veo que vivimos en una sociedad en la que parece que la única lógica que somos capaces de respetar desde el punto de vista de los metarrelatos es la lógica del mercado. Y estamos tremendamente sometidas y sometidos a la lógica del mercado en la construcción de nuestros propios cuerpos. Y eso lo veo desde un punto de vista de género y lo veo también desde el punto de vista de la edad, que a mí ya me empieza a provocar algunas... Yo es que soy muy precoz para todo, ¿eh? No es que tenga razones para que la edad me esté haciendo ya estragos en mi cabeza, pero en el fondo sí que lo está haciendo, ¿no? Entonces, creo que yo veo a muchas personas jóvenes muy obsesionadas por responder a un modelo absolutamente homogeneizado de belleza canónica en el que todos los cuerpos acaban siendo el mismo cuerpo. Y todo eso redunda en beneficio de una serie de empresas que se lucran violentando los cuerpos a través de la violencia quirúrgica, ¿eh? Entonces, te venden diversidad, te venden libertad,
pero al fin y al cabo es todo rentabilidad y un modelo homogéneo y represor. Entonces, eso me cuesta trabajo. Desde el punto de vista de la edad, lo que os decía, parece que las personas, y muy especialmente las mujeres, tenemos que conservarnos bien. Y conservarnos bien significa tener la apariencia eterna de una mujer de entre 40 y 50, quizá ya son muchos. Me acuerdo mucho de la película esta de La Sustancia. A mí me gustó mucho la Sustancia, el personaje este de Demi Moore, ¿no? Entonces, yo ahora estoy en un momento en el que de alguna manera reivindico la posibilidad de los cuerpos, la posibilidad de los cuerpos femeninos a no tener que estar en una juventud perpetua, a que la plenitud del cuerpo no sea la que de algún modo imponga un modelo a lo que tú eres, ¿no? Los cuerpos no son eternamente jóvenes. Y yo no estoy bien por parecer eternamente joven. Yo no tengo por qué estar entablillada, yo no tengo por qué estar llena de botox. Yo puedo tener una actitud jovial y puedo intentar estar sana. Pero parece que ahora la obligación es eso, parecer Demi Moore en La Sustancia. Y esto es violento. Y esto es tremendamente, no solamente edadista, sino tremendamente violento. Entonces, desde el punto de vista de los cambios, yo estoy expectante, queriendo comprender, más allá de la dialéctica que he aprendido, más allá de ese sistema binario de concebir. Estoy atenta porque no sé, porque hay cosas que para mí no son nada familiares y resultan extrañas. Y por otra parte, lamento esa especie de visión acrítica respecto a las posibilidades del cambio del cuerpo, que pasan por eso, por muchas, por una violencia quirúrgica extrema y terrible. Entonces, estoy en proceso. No sé cómo estáis vosotras y vosotros. ¿Estáis bien? Yo creo que uno de los grandes principios de nuestras cosmovisiones contemporáneas es la oposición, y vuelvo a caer en prejuicios binarios, entre lo que fluye y lo que choca. Estamos en un momento en el que no sabemos qué es lo que fluye y qué es lo que choca. No sabemos si es mejor fluir o definitivamente chocar. No sé si es un flujo o es un choque, pero precisamente pensaba en otra de tus novelas, en Persianas metálicas que bajan de golpe, en las que, bueno, si en Daniela Astor el sexo era carnal, era muy hedonista y realmente en un sentido de plenitud. En Persianas metálicas que bajan de golpe, el sexo se desvincula mucho del contacto físico, no tiene nada que ver con la intimidad. Y nos presentas una sociedad que tiene terror a envejecer, ¿no? Este gran contraste entre esta distopía muestra un poco quizá esta inquietud que comentabas, ¿no? Bueno, en Persianas metálicas bajan de golpe, que es una comedia musical distópico-pandémica, así entre muchas otras cosas. Yo quería contar un poco lo que supone la ausencia del cuerpo. Lo que supone la ausencia del cuerpo, de la carne, de la materialidad, de lo orgánico en nuestra interacción comunicativa. Y cómo la ausencia del cuerpo, de la carne, de la posibilidad de la herida, del sonrojarte y de todas estas cosas, a veces lo que hace es propiciar el odio y la violencia. No es lo mismo tener a un cuerpo delante que no tener nada. Entonces hay cierta fantasmagoría en las nuevas formas de comunicación que en el reflejo del reflejo del reflejo y en la multiplicación de los filtros son una evocación del imaginario romántico de la muerte y de lo siniestro.
y por otra parte pues son una manera eso de que podamos decirnos cosas mucho más terribles porque no estamos delante. Dentro de todo esto, pues en Persianas metálicas bajan de golpe hay un personaje, que es un personaje que se llama Iluminada Kinski, por razones que luego se entienden dentro de la novela, pero simplemente os desvelo que en Iluminada hay dos nombres. Por una parte está Mina y por otra parte está Lucy. Y Mina y Lucy son las dos protagonistas femeninas de Drácula. Vuelvo a remitir al imaginario este gótico, vampírico y terrorífico. Y este personaje, Iluminada Kinski, es una mujer madura, que dice que tiene el lironcillo dormido entre las piernas. Un lironcillo, un ratoncito pequeño que se ha quedado dormidito. Y bueno, esto supone para ella algunos problemas. El problema fundamental de Iluminada Kinski en esa pérdida de conciencia es que Iluminada Kinski está perdiendo la memoria. Está perdiendo la memoria, está perdiendo el lenguaje, y con la pérdida de la memoria y del lenguaje lo que está perdiendo es la capacidad para el afecto, los vínculos y sentirse parte de la comunidad. Entonces, para el personaje de Iluminada Kinski, de alguna manera, la recuperación del sexo, la recuperación del erotismo es algo que la ayuda a despertar en un mundo sin carne y en un mundo de ausencias fantasmagóricas. Junto a este personaje de Iluminada Kinski hay otro que se llama Selva Sebastian, que es su hija, que es el prototipo de la mujer que se empodera a partir de la fuerza erótica de su cuerpo, la rentabilización de su capital erótico. Y en la rentabilización de su capital erótico, Selva Sebastian lo que hace es caer en una trampa. Caer en la trampa de la cosificación, caer en la trampa de que estás ejerciendo un tipo de libertad en el que realmente lo que estás haciendo es ser profundamente manipulada. Y de hecho Selva Sebastián acaba metida bailando como una gogo frenética en una bola de cristal, para siempre, jamás y eternamente. Es una distopía. No podéis esperar otra cosa de una distopía. Pero claro, en Persianas metálicas bajan de golpe había esa obsesión constante, ya os digo, por la pérdida del cuerpo. Para mí, la carne, lo físico, el contacto, la temperatura corporal, la posibilidad de mirarte, para mí es muy importante. Quizás que soy una mujer analógica y del siglo XX, sí, es verdad, yo soy muy del siglo XX, esto lo decía también Almudena Grandes, pero creo que esto puede ser una enorme pérdida para los seres humanos. Y antes de quizá pasar a alguna pregunta del público, algo que personalmente como lectora me ha sorprendido es justamente cómo consigues elaborar, gracias a un dominio del lenguaje muy elaborado, cómo construyes toda esta diversidad de deseo, toda esta diversidad de corporeidades. Hablas mucho del cuerpo, del deseo, de lo erótico, y hay un trabajo lingüístico increíble. Quería preguntarte un poco como escritora, ¿cómo articulas esa diversidad de formas de lenguajes, de perspectivas, de narraciones que hay en tus libros? No tengo ni idea. No, vamos a ver, tengo una ligera idea. Creo que hay un trabajo que pasa por la sensorialidad. Creo que hay un trabajo que pasa por los 5 sentidos. Hay un trabajo bastante explícito, que por otra parte es también innato a la propia experiencia, en el que yo trabajo con el sentido del olfato, el gusto, la vista, el tacto, porque para mí el tacto, el gusto, la vista, el olfato, por una parte son las puertas de entrada al placer, evidentemente,
y también son las puertas de entrada en las que se pone de manifiesto la fragilidad y la posibilidad de la herida. Yo estoy, creo que, muy influenciada. Uno de los géneros que a mí más me han influido en mi vida, la gente puede pensar el género negro, la distopía. No, para mí el género que alimenta estilísticamente gran parte de mis novelas es el terror. Yo me he formado, yo recuerdo que una de mis primeras lecturas estremecedoras, unas de mis primeras lecturas, ¿cómo decirlo?, metalingüísticas, en la que tú reflexionas sobre cómo te están contando lo que te están contando, aunque no tengas formación filológica, y te fijas en las palabras y tal, fue Poe. Edgar Allan Poe, los cuentos de Edgar Allan Poe, Berenice, la caída de la casa Usher. Y yo recuerdo ver a ese personaje, eso que era Roderick Usher, que lo presentan al principio, que es fotofóbico, que todas las prendas le hacen daño a no ser prendas de algodón, que todas las músicas le dañan a no ser que sea una música muy determinada de violín, y que es capaz de oír las uñitas de su hermana enterrada viva en la cripta de la casa. Bueno, esa hiperestesia del personaje, ese trabajo con los sentidos afilados, es lo que hace que la realidad que lo rodea se vuelva extraña y violenta. Y yo eso lo trabajo en mis libros. Yo eso lo trabajo en todos mis libros. En Pequeñas Mujeres Rojas, que es la última parte de la trilogía de Arturo Zarco, trabajo con el olfato. Mucho, muchísimo. En Black, Black, Black trabajo muchísimo con la vista, ya desde el título. Black, 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 digo yo que hay es algo tremendamente visual, ¿no? Entonces, hay un trabajo muy consciente con los cinco sentidos que hace que yo creo que los textos sean carnales. Porque al fin y al cabo yo soy una escritora que está muy atravesada por la metáfora de que el cuerpo es un texto y el texto es un cuerpo. Y muchas veces trabajo los textos como si fueran cuerpos. Creo que eso es lo único que se me puede ocurrir. Y entonces salen cosas, claro. Salen cuerpos más monstruosos, más... Y dentro, fíjate, de esa conciencia, de esto tiene la culpa ahora María. Dentro de esa conciencia, me he desatado, ya llego a Toulouse y ya me he desatado. Dentro de esta conciencia del cuerpo trabajo mucho la metamorfosis. Incluso porque os he contado lo de Daniela y cómo el cambio, la licantropía de las adolescencias. Ahora estoy en un momento en el que vivo la licantropía de la madurez un poquito pasada de rosca. Pero en Persianas Metálicas Bajan de Golpe, los personajes centrales, que son tres drones que a lo largo de la narración se van convirtiendo en cosas diferentes. O sea, su identidad tiene que ver con la capacidad de transformación continua. Hay un dron que es un dron que se llama obsolescencia, por razones obvias, que de repente parece un perro y de repente parece un detective de una novela de Raymond Chandler y de repente es un cacharro. Hay otro dron que se llama Florazul, que de repente es un dron y de repente parece Mercedes Sosa. Y al final acaba siendo una batidora de cocina. Entonces, esto del cuerpo, cómo el cuerpo que tienes, la textura, el esqueleto, la condición de la carne, las manchas van haciendo de ti lo que eres. Estoy en un momento muy físico de mi vida. Esto es verdad, pero sí, el trabajo es ese. Y si no recuerdo mal, los drones en Persianas Metálicas desean, lo cual también es una innovación en este sentido, ¿no? Claro, es que, vamos a ver, siempre... Claro, hablamos del deseo muchas veces desde el punto de vista de la intuición, pero yo pienso mucho el deseo desde el punto de vista de la construcción cultural. Soy una mujer del 20, entonces tengo que pensar en el deseo desde el punto de vista de la construcción cultural. Entonces, a mí una de las cosas que en el tránsito de lo analógico a lo digital
me resultan muy perturbadoras es que de algún modo yo siento que a medida que vamos delegando más capacidades, más habilidades humanas en las máquinas, claro, evolucionan y se van haciendo más sofisticadas, pero nosotros y nosotras perdemos sentido de la orientación, perdemos memoria, perdemos recursos lingüísticos, perdemos léxico, perdemos estructuras sintácticas. Y esas pérdidas pues también repercuten en lo aspiracional, en lo sentimental, en el plano eso de sofisticación que puede tener el deseo. Entonces, en Persianas Metálicas Bajan de Golpe, las máquinas son deseantes porque van haciendo cada vez más complejo su lenguaje y porque van teniendo cada vez más input cultural, mientras que los seres humanos van adelgazándolo todo y convirtiéndose progresivamente en amebas que ya no tienen ni conciencia de su propio cuerpo. Pero claro, a las máquinas les falta la membrana, a las máquinas les falta esa cosa. Yo tengo todavía muchas preguntas, pero voy a dejar que el público quizás se exprese para que tengamos un poco de tiempo para todo. Si hay alguna persona en el público que desea hacer una pregunta a Marta. Si no, os pregunto yo. Tengo 12 preguntas más. Si tenéis tiempo, no hay ningún problema. Estaba pensando en la forma en que todas estas ficciones, en el fondo, por la forma en que nos interpelan, no son lecturas muy cómodas. Y quería preguntarte si te planteas la literatura como espacio de resistencia, si buscas esta recepción incómoda en los lectores. Suelo decir que sí. Yo suelo, porque claro, ya con el paso del tiempo una va aprendiendo sus propias respuestas y digo, sí, claro, busco incomodar a los lectores, pero en realidad me doy cuenta de que no es exacto eso. O sea, yo no busco tanto incomodar a los lectores y a las lectoras como no complacer. Y creo que no es exactamente lo mismo. Creo que tenemos un poco que establecer esa gradación. Yo no busco molestar, yo no busco herir, pero lo que de alguna manera sucede cuando una persona aborda la escritura desde el punto de vista de hacer visibles en los textos literarios esos elementos de la ideología invisible que tenemos normalizados y que son dañinos porque no vemos, si tú haces eso a través de la escritura, obviamente en la recepción se tiene que producir una resistencia y se tiene que producir una disconformidad. Pero insisto, yo no busco tener una relación tóxica o complicada. No lo digo por ti, lo digo porque a veces yo misma digo, sí, busco incomodar y luego pienso, ¿qué voy a buscar yo incomodar? Yo lo que quiero es que me quieran, pero quiero que me quieran no por lanzar al aire una hebra más de una conversación que se va a perder entre la música ambiente del discurso dominante. Busco pues ver las cosas de otra manera. Entonces, cuando tú estás intentando ver las cosas de otra manera y reflexionar sobre lo que a ti te está dañando para luego poder comunicárselo a los demás y que eso que a ti te está dañando forme parte del espacio público, pues eso evidentemente pues a veces no es agradable.
Eso significa que luego tus libros, porque luego tenemos una tendencia a la simplificación, que insisto, no es tuya, es mía o de cómo buscamos no complicarnos demasiado la vida, tendemos a pensar que todas esas cosas generan textos difíciles o generan textos tristes o generan textos deprimentes. No, para mí lo fundamental, por ejemplo, cuando escribo es el sentido del humor. Otra cosa es que el sentido del humor puede ser a veces devastador. Yo últimamente tengo un sentido del humor amarillo chillón. Cuando la gente... Sí, estoy en el proceso amarillo chillón. Pero vamos, yo molestar no, pero al final es casi inevitable. Y junto al sentido del humor también incorporas registros culturales muy variados, ¿no? Te gusta mucho jugar con todo lo que es la cultura popular, el tema del peopling, las revistas del corazón, etcétera. Es una forma sencillamente de hacer pequeños guiños al lector, o porque realmente crees que es algo constitutivo de la cultura que nos configura. Por lo que decía antes, porque para mí de algún modo la cultura forma parte de nuestro cuerpo y no me gustan tampoco las palabras grande, pequeño, alto y bajo, o sea, todo lo que tú estás recibiendo a lo largo de tu vida de una manera más voluntaria. Por ejemplo, tú te pones a leer a Adorno y Adorno hay que leerlo con mucha voluntad. Hay que ponerse a leer a Adorno y entonces tú lees a Adorno con cuchillo y tenedor. Y dices, la pseudo-opinión y tal, y ya no puede haber poesía después de Auschwitz. Entonces tienes que allí profundizar en los textos. Luego hay otros textos de la cultura que te llegan de una manera más espontánea, más inadvertida. No tienes que hacer ningún esfuerzo, te están entrando por el oído, te están impregnando. Entonces, tanto lo uno como lo otro constituye al final esa mirada desde la que tú estás leyendo. Entonces, para mí es muy importante dar esa visión de la cultura en la que lo cultural, sin estar exento de una perspectiva de entretenimiento, porque la cultura es entretenimiento, porque la cultura es diversión, porque la cultura es evasión, sin estar exenta de eso, también es trascendencia, conocimiento, transgresión, subversión, manera de ampliar la visión del mundo. Entonces ahí hay un poco de todo. Luego también te digo que yo durante toda una época de mi vida muy larga, claro, yo hice una tesis doctoral sobre poesía española de la transición. Y para estudiar la poesía española de la transición española y la novela y luego la nueva narrativa española, había que estudiar como referente y como marco teórico la posmodernidad. Y yo leía, lo voy a decir fatal porque Lyotard, la condición posmoderna, y leí muchas cosas. Entonces yo durante una época de mi vida me rebelaba muy explícitamente en contra del pensamiento posmoderno. A mí me molestaba esa especie de crítica permanente a los metarrelatos desde un lugar de enunciación que era un metarrelato. Entonces había ahí, y bueno, pues ahí yo estaba siempre con esa tensión. Entonces yo me negaba a ser posmoderna, y a mí cuando me preguntaban, ¿es usted una escritora posmoderna? Yo decía, de ninguna manera, yo soy una escritora moderna, de posmoderna nada, y reivindicaba, yo qué sé, las fuentes marxistas o lo que... No, yo ahí en mis 13 y en mis cosas y tal. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta también de que soy posmoderna a mi pesar, porque al final, claro, se produce esa especie de desdibujamiento de determinadas fronteras que te das cuenta de que no sirven para gran cosa, ¿no? Entonces, por eso probablemente en mis novelas te puedas encontrar una referencia al 1, 2, 3, responda otra vez, que era ese programa de Chicho Ibáñez Serrador de los años 70, que marcó también a toda una generación.
y al mismo tiempo te puedas encontrar una referencia de una película de Lars von Trier o una cita marciana de Josi Abilio, que es un escritor argentino que me gusta mucho. Entonces, es un poco todo. Yo soy como mis drones, multidisciplinar, omnívora y mutante. En construcción permanente. En construcción. Sí, segunda oportunidad para el público. El público. ¿Qué lleváis aquí todo el día? En la Universidad de Congresos. Tenemos una pregunta. Mira, Amélie Florencham. Bueno, muchísimas gracias, Marta. A vosotros. Es un placer escucharte. Gracias. Hablar de tus libros y hablar de literatura y de cultura. Bueno, yo quisiera llevarte hacia quizá otro terreno, entre comillas. Lo siento. Estaba pensando, bueno, primero quería comentarte que lo que dijiste antes de Daniela Astor y la caja negra sobre lo injusta que fuimos con nuestras madres y nuestras abuelas, me parece muy acertadísimo. Es un sentimiento que yo también tengo o he tenido. Y es verdad, o sea, se ve muy bien en la novela. Bueno, cierro el paréntesis. Estaba pensando en el proyecto colectivo que tú coordinaste con Tsunami, que me pareció un proyecto muy bonito y además de bonito, muy útil, culturalmente hablando. Y yo quería saber si tenías planeados otros proyectos de ese tipo y qué relación mantenías con esa constelación de escritoras, si es que mantienes esa relación y si es fácil mantener esa relación y cómo funciona un poco la cosa en ese sentido de la red de amistades entre escritoras. Me imagino que sois solidarias, pero ¿hasta qué punto? En fin, son cosas que a mí me interesan si pudieras contestar. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu comentario por tu empatía con Daniela. Y te cuento un poco de Tsunami. Tsunami es un libro que no fue idea mía. Esto te lo digo por quitar mérito al asunto. Tsunami es un libro que a mí me propone coordinar y editar un editor español que se llama José Amad, que en ese momento estaba trabajando para una editorial Sexto Piso, que tiene una pata en España y tiene otra pata en México. Entonces, en México se había escrito un tsunami. Y entonces José Amad me propuso, de alguna manera, replicar el tsunami mexicano desde una perspectiva europea, tal. Entonces, él fue el que me propuso y entonces entre los dos pensamos que yo me iba a poner en contacto con escritoras, que cada una de ellas iba a escribir un texto de corte autobiográfico, un texto que tuviera que ver con su experiencia vital y que en alguna manera se reflejase su conciencia sobre el cuerpo de las mujeres, su experiencia del feminismo, lo que fuera. Entonces, yo tuve la fortuna, yo he sido una escritora muy sociable. Yo he sido una escritora, pues sí, que ha establecido vínculos más allá de la cortesía, de la coincidir a la hora de tomarte un canapé o irte a una fiesta. Yo he estado en muchas presentaciones, he intentado apoyar en la medida de lo posible a compañeras más jóvenes que yo. Bueno, pues esto me parecía importante, ¿no? Y ahora estoy menos sociable, también te digo, ¿eh? Llega un momento de la vida que dices, mira, ya no tomo canapés. Antes lo comentaba con Luisa Fernanda. Entonces, ese momento de sociabilidad pues hizo que es verdad que se establecieran muchísimos vínculos en los que muchas mujeres conectamos por nuestra sensibilidad feminista, ¿no? Entonces,
fue una experiencia maravillosa. Aprendimos muchísimo, yo creo, las unas de las otras. Hicimos un acto de presentación en la Fundación Telefónica en Madrid, que fue uno de los actos más emocionantes que yo he vivido en mi vida, porque vinieron todas. O sea, todas las mujeres que habían participado con un texto en Tsunami vinieron. Vino Cristina Morales, vino Sara Mesa, vino Edurne Portela, vino Nuria Barrios, vino Clara Usón, vino ay Dios mío, Laura Freixas, vino todo el mundo. La única que no pudo venir, pero entró en un vídeo, fue Flavita Banana, que en aquella época no era tan famosa porque no tenía tampoco la esta diaria en El País, y nos contó una experiencia maravillosa, porque Flavita Banana, claro, hacía sus viñetas, pero no había escrito texto, y ella escribió un texto para Tsunami porque quería estar en Tsunami, hizo el esfuerzo. Y nos contó una cosa tremenda, que fue que ella había notado cómo los novios que tenía, la querían más cuando ella estaba hecha polvo. Que en sus momentos de depresión, en sus momentos de angustia, en sus momentos de malestar, en sus momentos de vulnerabilidad, los chicos con los que había estado la querían mucho más que cuando estaba exultante, poderosa. Y esto nos dejó inquietas, ¿no? Entonces, fue un momento maravilloso, fue un momento luminoso, yo creo, además dentro del feminismo español, que de alguna manera irradió a muchos otros lugares, y también te digo que ahora sería absolutamente irreproducible. Las mismas personas no estarían compartiendo el mismo espacio. Ha habido una pérdida de toda esa visión de las luchas comunes, de esa empatía, y yo esto lo miro con mucha tristeza. Entonces, yo sigo manteniendo vínculos con las personas que participaron en el libro, pero mantengo vínculos por separado. No puedo, y creo que sería muy difícil volver a generar esa confluencia que fue magnífica y que fue maravillosa, porque cada una supo aparcar las diferencias para incidir en las similitudes, pero ahora creo que no estamos en ese momento. Y también te digo que yo creo que tampoco tendría ya la suficiente energía. Pero me encanta que lo digas, porque luego también ese libro ha recibido muchas críticas, porque es verdad que es un libro en el que todos los textos estaban emitidos desde una voz femenina, de clase media, culta, prácticamente urbana, salvo en el caso de María Sánchez, que hablaba más del medio rural, pero para mí ese centro, ese foco de emisión homogéneo era significativo. Era muy significativo de lo que significaba para ir contra un principio precisamente de normalidad. Entonces, por ejemplo, hay veces que se me acusó de que tenía que haber metido mujeres trans. Yo en esa época ni siquiera conocía escritoras trans. Es que no las conocía. Es que no sabía. Entonces, bueno, en fin, que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Pero te agradezco mucho. ¿No? Bien, pues muchas gracias por este encuentro. Creo que ha sido fascinante. Estamos todos un poco digiriendo toda esta información, y Yo de también. verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María.